Era eso, ya. Sí, ahí estamos. Ok. Sonrían, estamos aquí en cámara ya. Estamos aquí nuevamente. Bueno, agradecidas con Dios, acomodando un poco nuestro equipo, nuestro pequeño equipo, Aquí estamos ya. que parece que quiere ya llegar a su recta final. Bueno, muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Estamos contentas porque hoy ya es 15 de diciembre. Estamos a la mitad ya. Estamos avanzando rápidamente, ¿verdad? Y cómo el tiempo ha corrido y quizás muchas cosas no hemos hecho y otras cosas ahí llevamos en el camino, ¿verdad? Haciendo, esperando poder cumplir esas metas que nos propusimos en el año 2020, sí. Anita Guido, bendiciones. Hoy tenemos la cámara de frente para ver si las logramos ver. Un fuerte abrazo, hermana Anita. Dios, sí. Entonces, comparta con alguien este programa, dele me gusta, dele carita feliz, dele carita me alegra. Y bueno, estamos aquí hoy con un tema bonito, un tema de fidelidad, es el tema, amén. Entonces, qué palabra más sabrosa y más más difícil, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Porque no todos tienen eso Porque de ser no, feliz. No, fidelidad. Fidelidad. Ajá. No tenemos eso, ¿verdad? De ser fieles. Entonces, vamos a orar, dándole gracias a Dios, porque nos permite estar una tarde más con ustedes en su casa. Así que tome una Biblia, tome notas, o por lo menos ahí en su teléfono usted tome nota, alístese una tacita de café y comparta con nosotros esta tarde, que va a ser una tarde de mucha bendición. Entonces vamos a orar. Voy a pedirle aquí a mis hermanas queridas que estemos orando. Amén. Vamos a ver quién es. ¿Quién desea saludar y bendecir a este grupo de mujeres hermosas? Y no solamente mujeres, porque tenemos hombres también, varones que nos siguen, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo para toda nuestra audiencia y que Dios les bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí, como siempre que digo, todos los miércoles, ¿verdad? Estamos, un placer para nosotras estar aquí sirviéndole al Señor primeramente y después para ser de bendición para su vida. Ya triste porque ya este año ya termina y ya terminamos este año, ¿verdad? Con el programa, pero seguimos el otro si el Señor no ha venido y estamos vivas, ¿verdad? Ahí estamos siempre para seguir adelante, ser de bendición para su vida. Amén. Buenas tardes, saludamos también a María Solano que se está conectando. Dios la bendiga, hermana. Amén, amén. Hasta ese puerto caribeño. Contentas, agradecidas con el Señor una vez más. Un tema muy bonito, muy importante. La verdad es que muy interesante y digno de analizar, de reflexionar, de tomar en cuenta. Amén. Bueno, ya escucharon a las hermanas, así que un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Entonces, vamos a entrar en el tema sobre la fidelidad, ¿verdad? Ese es un tema que en estos días, cuando le preguntamos a alguien sobre esta palabra, dice, no, es que hoy en día nadie es fiel, ¿verdad? En lo personal, como seres humanos, nadie es fiel, nadie guarda fidelidad. Pero también entendemos que vamos a hablar, hermanas, de la fidelidad, de esa fidelidad que Dios tiene para con nosotros y esa fidelidad que Dios está pidiendo de nosotros, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo vemos una parte,
de este tema, la fidelidad. Y a veces como hijos de Dios o como el mundo entero, el ser humano reclama de Dios fidelidad, ¿verdad? Incluso a veces es que Dios permite tantas cosas, pero no dicen que Él es un Dios fiel. ¿Y por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantos niños abandonados con hambre y ese montón de cosas? Pero no es que Dios es fiel. Ay, qué susto, yo vi que... Perdón, vi la tapa de mi carro abierta. Ay, qué susto. Entonces, después de ese susto, ¿verdad? Yo digo, algo, como anda un carro aquí, digo, seguramente el carro ya le pegó al carro de la hermana que está parqueado afuera. Sí. Pero bueno, bendito Dios, todo esto sucede cuando estamos en vivo. No podemos editar el programa para quitar estos sustos. Pero bueno, entonces, si usted escucha ahí andan vendiendo papas, tomates, chachotes. Avise con tiempo, hermana, porque se va. Bueno, entonces, y a veces cuando se ven todas estas cosas, volviendo al asunto, ¿verdad? De que suceden tantas cosas en el mundo, o incluso cuando suceden cosas en nuestros hogares, en nuestra familia, decimos, pero ya no que Dios es fiel. ¿Por qué si usted dice que Dios es fiel, por qué me suceden o por qué están sucediendo estas cosas? Y yo quiero, hermanas, que vayamos al libro de Deuteronomio, donde habla, porque vamos a primero hablar sobre la fidelidad de Dios, ¿verdad? Sobre la fidelidad de Dios, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que no se corrige de lo que Él prometió, que no cambia, no hay variación, exactamente, y que Él dijo que hará, Él lo va a hacer. Él es un Dios que cumple pactos, cumple promesas, así es. Y las promesas del Señor son firmes y son fieles por esa fidelidad, esa característica que Él tiene. Y en el libro de Deuteronomio 7, en el verso 9 dice, conoce pues Jehová, vamos a leer bien. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Ese es Dios. Amén. Lo que Dios dijo en su palabra que iba a hacer por su nación, por su pueblo, Él lo va a hacer. Él no va a cambiar. Y de hecho es así, hermanas, vean. Dios es fiel con el ser que Él creó. Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, Dios lo hizo ahí, el hombre fracasa, el hombre falla a la promesa, a la fidelidad de Dios, pero Dios siempre permanece fiel. Amén, amén. Él cumple su promesa. Y alguien decía, bueno, pero si era fiel, ¿por qué lo sacó del Edén? No, Dios no lo sacó, el hombre decidió salir, Él escogió salir. Como yo te decía ahora de un tema que hablábamos ahí, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Yo decido qué tomo, si la fidelidad de Dios o lo que no es la fidelidad de Dios. Pero cuando yo decido entre la vida y la muerte, o la salvación o la vida eterna y la condenación, yo decido. Dios no va a decidir por mí. Él ya está cumpliendo por su fidelidad. Y por eso dice, conoce pues, o sea, yo debo de conocer que Jehová Dios, yo debo de saber, amén, que mi Dios es un Dios fiel, el que guarda, oiga hermanos, que guarda el pacto y la misericordia. Y yo me ponía a pensar, Él es fiel con todo lo que Él creó. Él creó al hombre, en términos general, la humanidad entera. El sol sale sobre buenos y sobre malos, la lluvia sobre justos e injustos, porque esa es su fidelidad. Pero hay, hermanos, una fidelidad especial para los que le aman. Uh-huh. Ahí está el detalle. Este es el detalle bonito, ¿verdad? Y a veces la gente dice, no, es que para qué yo tengo que buscar a Dios o que convertirme o que cambiar, algunos dicen cambiar de religión, y porque piensan que esto es una religión. Amén. Doña Daisy Ramos, bienvenida, un fuerte abrazo. Hasta Atenas,
Saludos, me imagino que allá muy está fiel. riquísimo, fresquito. Hablamos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y en Deuteronomio 7:9 lo leemos. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanas, que este es un atributo de Dios, que permanece de generación en generación. Hasta 1000 generaciones. O sea, yo no sé cuántos años serán esos, pero una generación creo que anda en 40 años. Cada generación creo que son 40 años. Si alguien sabe, pues lo anota por ahí, no sé. Ahorita, bueno, por ahí anda, ¿verdad? Pero dice que de generación en generación, y que esta promesa de fidelidad aparece en las Sagradas Escrituras 277 veces. O sea que Dios nos recuerda a cada momento de su fidelidad. Marlene Mena Sánchez, bendiciones. Es que hoy tenemos la pantallita vuelta porque queremos estarla saludando. Ya, sí, amén, amén. Ya el año se nos acaba y queremos estar muy, muy uniditas, ¿verdad? Entonces dice, aparece 277 veces en su palabra lo que es fiel Dios para con nosotros. Y dice, Jehová conoce a los que le aman. Así que Él quiere que nosotros le conozcamos, que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia, según Deuteronomio 7:9. Amén. Y dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí separando el versículo. Y quiero que vayamos ahí, hermanos, a Zacarías. Vamos a ver si alguien lo encuentra primerito, pues lo busca, ¿verdad? En el libro de Zacarías, en el capítulo 8. Vamos a ver, en el capítulo 8, del 7 al 9. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que sois en estos días, que oís en estos días esta palabra de boca de los profetas, desde el día en que se echó cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificarlo en el templo. Amén. Dice que Jehová tiene tanta fidelidad para lo creado que Él salva a su pueblo. Él los traerá, serán por pueblo, Él será nuestro Dios, en verdad y en justicia. Eso es cuando Dios mantiene esa fidelidad, hermanas, eso es lo que Él quiere. Amén. Salvar a su pueblo, quiere traerlos del mundo de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos su pueblo, y Él quiere ser nuestro Dios, porque aunque Él permanece fiel con todo el ser humano, con todo el hombre que Él creó, Él quiere tener esa fidelidad especial con los que le aman, con los que le buscan. Amén. Vamos a ver, Julia, a ver qué opina ahí. ¿Qué aportamos más? Dice que la fidelidad de Dios es verdadera, dice, y ha sido demostrada muchas veces en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como nos leía la hermana. Y en Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir, tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá, y que cada pacto que Él ha hecho con nosotros, con su pueblo y con la humanidad, cada pacto Él lo ha mantenido. Sí. Dice que cada promesa o profecía se ha cumplido o se cumplirá. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonios tras testimonios de la fidelidad, y todavía hoy nosotros podemos dar fe de esa fidelidad de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Literalmente, como decía la hermana, en la Biblia, ¿verdad? Hay muchas
Hay muchas escrituras, versículos, textos que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Dice, sin embargo, ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas que aquellas que declaran su perdón de nuestros pecados, dice. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que prometen el advenimiento del Mesías o el Salvador. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando envió a Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento el Señor prometió que nos iba a enviar un Salvador y nos envió al Salvador, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin importar los pecados que nosotros tengamos, dice, lo malos que seamos, Dios es fiel para perdonarnos si aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Dios es tan fiel que cualquiera que le busca le pueda encontrar. Dice, la fe es un regalo que debe ser abierto para poder disfrutarlo. O sea, nosotros para poder ser salvos y para que esa fidelidad y esa promesa de Dios se cumpla, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y tener fe para poder disfrutarlo. Dice, a medida que ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta más de la fidelidad de Dios para con nosotros. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí enfatiza, ahí nos recalca, nos reafirma, nos confirma que Dios es fiel. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a ser tentados, el Señor va a permitir para fortalecer nuestra fe, no para que seamos perjudicados, sino para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y Él nos va a ayudar, dice, para poder soportar lo que venga. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y nos guardará del mal. Ahí se confirma la fidelidad del Señor, más en estos tiempos, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que pasamos día con día, la condición como está el mundo entero. Aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro, muy firme, muy fresco, que Dios es fiel. Dice, Él nos afirmará y nos guardará del mal. Entonces tenemos que tener confianza, tenemos que estar seguros en que el Señor, que es fiel, nos ayudará. Pero como decía la hermana, ¿verdad? En Deuteronomio, para los que le aman y los que guardan su pacto, dice su palabra. Entonces nosotros también tenemos que estar muy, muy, muy entendidos, porque la fidelidad hacia nosotros es invariable, es del Señor hacia nosotros es invariable, dice hasta 1000 generaciones. Aunque seamos infieles, ahí permanece, pero también nuestra fidelidad al Señor debe de estar presente en medio de ese pacto y de esa promesa. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con toda certeza podemos tener confianza de que Dios nos va a perdonar. Sin la capacidad para hacerlo, no sería Dios, definitivamente. Él es el único Dios verdadero. No es el Dios de ninguna religión, dice. Ninguna otra religión promete esa fidelidad. Los dioses de otras religiones no prometen esa fidelidad para los que le siguen. Ya que Él ha hecho esta promesa y sabemos que no puede romper su palabra, sabemos que esto irá en contra de su naturaleza, porque Él no puede mentir. Dice Números 23:19, nuestro Dios es un Dios fiel y no existe ningún otro que pueda hacer lo que Él ha hecho. Voy a nada más a retomar un par de versículos en Primera de Corintios 1:9, que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa eso?
que el Señor nos invita a que aceptemos a su Hijo en nuestros corazones, y a partir de ese momento se activa nuestra fe, y a partir de este momento empiezan a cumplirse las promesas y la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Entonces, en el momento en que nosotros aceptemos al Señor, podemos tener la confianza y la seguridad que lo que Dios ha prometido y lo que está escrito en su palabra, eso se va a cumplir. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, bueno, esta la voy a dejar para de última. Vamos a ver primero el Salmo 89. Salmo 89:1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Por eso dice que las promesas y el pacto del Señor, dice, permanece con nosotros hasta 1000 generaciones. Y nosotros, como sus hijos, nosotros que conocemos y hemos sido testigos vivos, presentes de la fidelidad del Señor, nosotros tenemos que hacer saber a otros que esa fidelidad es fiel, ¿verdad? Confirmando, reconfirmando, haciendo, ¿cómo se dice? Reiterando que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Pero también existe, en todo existe un pero, nosotros también tenemos que ser fieles al Señor. Y dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, una advertencia, ¿verdad? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores. Tal vez está hablando del ministerio de los apóstoles, pero nosotros como hijos de Dios también somos mayordomos, somos administradores de los dones, de las bendiciones, de los talentos que Dios nos da, porque nos llama con un propósito. Entonces, como administradores de ese propósito que nos dio al llamarnos, al escogernos, nosotros como administradores, dice, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser fieles. Y usted podrá decir, no, pero es que eso se refiere a los pastores, a los predicadores, a los cantores, a los que sirven. No, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser fieles. Los que le aman, dice. Los que le aman. No solamente el pastor, ni los que están en liderazgo, ni los que tienen... Los que a veces decimos, es que yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún ministerio. No, todos hemos sido llamados y se nos ha entregado algo, en el cual nosotros debemos de ser fiel con lo que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, a los que aman a Dios, esa fidelidad tiene que estar. Y tenemos que enseñarlas. Vea, hoy en día, y para darle campo a Marlenita, hoy en día en el mundo nosotros, cuando hablamos de ser fiel, esta es una palabra muy anticuada, porque esa palabra fidelidad es como, es un ingrediente a nuestros valores, ¿verdad? De ser fiel. Yo debo de tener fidelidad con la palabra que yo le doy a las hermanas. Ellas igual con nosotros, amén. Debemos de ser fieles a un compromiso, debemos de ser fiel a nuestra amistad, debemos ser fiel en lo que nos contamos, guardar secretos o no secretos, sino que hay cosas en confidencia, y yo debo de guardarles a ellas fidelidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardarle fidelidad a este ministerio. Para muchos quizás podrá ser muy insignificante, pero para nosotros es tan importante porque creemos que estamos proclamando las buenas nuevas de salvación, principios importantes que hemos creído, conceptos divinos que hemos creído, y sé que ustedes los tienen que conocer, y tal vez los conoce, pero alguien no los conoce. Entonces, la palabra fidelidad hoy en día no se ve, y lo podemos ver en los matrimonios. Hay infidelidades porque se casan, se divorcian, son infieles, tienen otras parejas que no son sus parejas, ¿verdad? Hay infidelidad, hay engaño. ¿Cuánto engaño hay en el mundo entero? Y muchas veces nosotros como hijos, como esos hijos que decimos amar a Dios, incurrimos en engaño, ¿verdad? Y cuán importante, y cuando yo estaba viendo esto que dice que hay engaño, hay mentira, hay estafas, hay burlas, me venía a la memoria de aquellos grandes jóvenes
que dice que se propusieron en su corazón guardarle fidelidad a Dios y no contaminarse, aunque le costara la vida, aunque le costara. Pero nosotros podemos decir, Willas, yo soy fiel, yo soy fiel a Dios, pero quizás en mi trabajo me están pidiendo algo, o algún compañero de universidad o alguna vecina, no sé, alguien me propone algo que no va en favor de mi fidelidad, pero como que está en juego mi aceptación, no sé si me doy a entender. Entonces, bueno, sí, voy a ceder, ¿verdad? Y cedo, ya ahí yo rompo la fidelidad, empiezo a ver, hay mentira y engaño, ¿verdad? Entonces, la fidelidad es un asunto que en estos tiempos es como muy anticuado, ¿verdad? Marlenita. Sí, aquí en Zacarías 1:3 dice, el profeta le decía a él, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es para ser fiel, tener fidelidad, primeramente tenemos que hacerlo con Dios, ¿verdad? Y muchas veces queremos llegar al Señor, pero seguir viviendo la misma vida, siendo infiel, y somos infiel con Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Si tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez algunos no me van a entender porque esto es lo que voy a hablar sobre los diezmos. Nosotros los cristianos, pues dice la palabra de Dios que tenemos que dar el 10%, ¿verdad? A Dios, y nosotros como cristianos lo damos, pero ahí muchos no guardan esa fidelidad a Dios, y por ahí empieza todo. O sea, si no somos fieles con esto, ¿verdad? Porque Él dice, probarme en esto y yo le abriré las ventanas de los cielos. O sea, Dios se está siendo fiel ahí, pero la parte de nosotros no se está cumpliendo. Queremos andar con Dios, pero haciendo cosas que a Dios no le agrada. No, como el matrimonio. Ella quiere tal vez que ella lo trate bien, pero resulta que él no. ¿Verdad? Él no y ella sí. Entonces así es con Dios. Dios nos ama, Dios cumple nuestros deseos y todo eso, pero nosotros no le somos fieles a Él. Sí, es que queremos que la fidelidad de Dios se cumpla en mi vida, nosotros, pero nosotros no la... Pero nosotros no queremos. Y es que esto se ve a diario, ¿verdad? A veces uno encuentra personas que buscan la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque necesitan algo específico, pero como Dios cumple el pacto y la misericordia con lo creado, con la humanidad, Él va a cumplir, ¿verdad? Pero cuando sucede lo que se pidió, y lo vemos cuando Él sanó a aquellos leprosos, solo uno, ¿verdad? Dice que por la fidelidad de sanar, porque Él dijo, yo soy su sanador, Jesús va a morir en la cruz para sanarlos, ¿verdad? Él los sana, y dice que todos se van, pero solo uno se regresa en fidelidad, en esa fidelidad, y le da gracias a Él, ¿verdad? Los otros no. Entonces, ahí es donde nosotros vemos qué difícil es que el ser humano en la actualidad mantenga esa fidelidad, y no solamente a Dios, en todos los aspectos cotidianos, pero yo te digo una cosa, tenemos que ser fiel primeramente con Dios, guardar eso. Si no lo hacemos con Dios, no lo vamos a hacer nada. Nuestro prójimo. Exactamente, no lo vamos a hacer. Primeramente hay que hacerlo con Dios, y dice Dios en su palabra, dice, si permanecemos fiel, Él va a ser fiel siempre, Él va a estar ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel siempre con nosotros. Ahí va a estar Él en todo momento, ¿verdad? No solo cuando necesitamos de Él, para pedirle una petición o algo, y resulta que Dios cumplió pero nosotros, la parte de nosotros no, ¿verdad? No se nos olvidó, como hicieron los 10 leprosos, que solo uno le fue a agradecer a Dios. Y todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la fidelidad. Primero, entonces, tenemos que ser nosotros con Dios para poder hacerlo con otras personas, serle fiel a los demás, ¿verdad?
Porque en el caso de uno, en el matrimonio de uno, vamos a hablar de nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces se ve en el asunto de los matrimonios, ¿verdad? Que él es infiel, o el otro, otra es infiel y todo eso. Pero cuando uno tiene la fidelidad de Dios y es fiel a Dios, tiene pendiente eso, tiene temor a Dios, tiene eso, ¿no? Yo soy fiel a Dios. Una vez yo le decía a él, Señor, no tengo cómo pagarte, Dios, por todo lo que usted me ha dado. Y me dice él, solo séme fiel nada más. Y digo yo, sí es cierto, Señor. Entonces, si somos fiel con Dios, vamos a ser fiel con los demás. Sí, y dice que esta palabra de fidelidad es recíproca, ¿verdad? Dios es fiel conmigo, Dios es fiel a sus promesas, Dios cumple sus promesas, pero también Él espera que sus hijos seamos fieles. Sí. Amén. Y dice, bueno, ¿cómo podemos ser fieles a Dios si Dios es fiel con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Él nos da a nosotros todo, porque hay que ser así. Dios nos da todo a sus hijos. Él le da todo al ser humano. Y tal vez el ser humano, el que no conoce su palabra, no conoce sus mandamientos, piensa que Dios no está cumpliendo ese pacto y esa fidelidad. Pero Dios es fiel. Hasta el día de hoy ha sido fiel. Amén. Pero en cuanto a nosotras, hermanos, ¿cómo debemos de ser fiel? Debemos ser fieles en nuestra adoración, debemos adorarle. Todo. ¿Y qué es adorarle? Adorarle es reconocer que Él es Dios y que como Él es Dios, se merece mi fidelidad. Amén. Dice que debo también de ser fiel en la oración. ¿Cuántas veces? Y casi siempre que cuando llegan estos fines de año vienen las famosas promesas, ¿verdad? El año 2022 yo voy a ser fiel en la oración, voy a ser fiel en congregarme, voy a ser fiel, bueno, hermana tocaba el tema de los diezmos, voy a ser fiel con la parte administrativa de lo que Dios me da, la parte económica, voy a ser fiel a dar testimonio. Pero pasa enero, después de la cuesta de enero, y vamos de bajada, allá bajando febrero, nunca hicimos nada. Se nos empieza a olvidar lo que pactamos con Dios. Y pasan los tantos años, los tantos meses, y Dios está esperando en nosotros que cumplamos su palabra, lo que nosotros dijimos. Amén. Y dice que cuando nosotros empezamos a serle fiel a Dios verdaderamente, solamente así andaremos en una senda perfecta. Lo que vos decías, es que solamente Dios, si yo le soy fiel a Dios, Él me va a ayudar y me va a enseñar y me va a sostener para que yo le sea fiel. Amén. Julie. Estaba analizando una palabra que es muy apropiada para el tema, la fidelidad. Cuando nosotros la fidelidad, por ejemplo, por hacerlo de una forma ilustrativa, cuando nosotros adquirimos el compromiso del matrimonio, juramos fidelidad, ¿verdad? Prometemos fidelidad en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Entonces hacemos una promesa. Y dice que el Señor valora y el Señor, como Él es sin varianza, dice, ¿verdad? Él es tan firme en lo que promete y lo cumple porque Él es fiel por excelencia, es su atributo. Él espera de nosotros no la perfección de Él, pero jamás. Por lo menos que nosotros nos comprometamos, porque igual, ¿verdad? Ya y somos humanos y tal vez en medio del matrimonio, tal vez cuando no hay dinero nos vamos a poner un poquito rebeldes. Algunos tiran el tapón, otros a empujones, pero se sale adelante, ¿verdad? Pero sí, para nosotros es más difícil cumplir porque somos humanos, pero no quita de que se pueda hacer, porque cuando uno ama, uno cumple. Cuando uno ama es imposible. O sea, si usted ama a su esposo, si usted lo ama, si usted lo respeta, usted no le va a ser infiel, ¿no? ¿Verdad? De ninguna manera. Entonces es igual con el Señor. Cuando amamos al Señor, nosotros no le vamos a fallar y vamos a tratar
de ser fiel con Él, dice. Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No le prometamos a Dios algo que no vamos a poder cumplir. Porque ahí ya estamos siendo infieles, ¿verdad? Porque, sí. Espérate un momentito. Porque dice que la fidelidad es la capacidad de cumplir promesas. La promesa, ok, dice, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Sí. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque vea lo que pasa. Mejor es que no prometas, y no que prometas y que no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. O sea, vamos a cometer un pecado o un error y vamos, ay Señor, es que yo no sabía. O caemos en infidelidad por hablar. Ay, Señor. Ya ves que a veces en el momento del gozo, de la emoción, de la verdad, decimos cosas a veces que no. Dice, ¿por qué harás que se enoje Dios por causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, es que para Dios una promesa y la fidelidad son tan, digámoslo así, sagrados, son tan inquebrantables. Porque ese es su atributo, la fidelidad. Y Él dice, si nosotros lo hacemos enojar por nuestras infidelidades, dice, Él destruye la obra de tus manos. Dice, no, hasta ahí lo dejamos. Y eso era lo que yo quería recalcar, que nosotros, la fidelidad, definitivamente, de nosotros hacia el Señor, debe de ser un pacto, una promesa inquebrantable, así como Él es fiel con nosotros. Y nosotros decimos amar al Señor, nosotros también vamos a tratar de que esa fidelidad hacia Él sea también tan correcta como somos fieles con el esposo, como somos fieles con los amigos, porque también, aunque a veces como humanos fallamos, tratamos en la medida posible, si queremos conservar una amistad, de que esa amistad no se vaya a quebrantar por una insensatez o por una imprudencia de nosotros. Entonces, ¿cuánto más tengamos ese cuidado de que nuestra fidelidad al Señor sea sincera y sea permanente y sea la más correcta posible, ¿verdad? Sí. Dice que Dios es fiel, Él cumple sus promesas con nosotros. Todas las promesas que ha dictado en su palabra están a nuestra disposición, son mías, Él me las dio, se las dio a ustedes, pero Él también anda buscando de nosotros esa fidelidad, amén. Y hay que ser fiel a Dios en todo, ¿verdad? Con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestras palabras, como la hermana decía, que a veces es esta boca, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el canto? ¡Ah! Yo no voy a poder controlar mi lengua, ¿verdad? A veces con nuestra lengua pecamos porque le prometemos a Dios, le hacemos promesas al Señor, las cuales luego no cumplimos, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos más cumplidores, ¿verdad? Más cumplidores. No le hagamos tantas promesas, dice el libro de Eclesiastés, no tantas, pero la que le vas a hacer, que se cumpla, ¿verdad? Y a veces el cumplir esto, y les voy a poner un ejemplo, en algún momento yo decía, este año que viene yo voy a levantarme a las 4 de la mañana a orar. Ya hay una promesa ahí, que le estoy diciendo a Dios. Y venía enero, y ya empezaba, ¿verdad? Se acabaron las fiestas y uno, sigue el 3, el 2, ya me levantaba a las 4 de la mañana y ya después a las 4:30 y ya después a las 5 y ya después ya no porque era muy temprano, ¿verdad? Y todo ese asunto. Y terminaba siendo infiel a Dios a esa promesa que hice, ¿verdad? Porque es difícil, es
para nosotros, para Dios ser fiel es fácil, porque Él, ese es su esencia, es su atributo. Pero nosotros tenemos que aprenderla a ser fiel. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo lleno de pecado, lleno de infidelidad, acostumbrados a mentir, a engañar y demás, que tenemos que reaprender, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Dice que conectados a la fuente de la fidelidad. Amén. ¿Cómo logro yo ser fiel? Conectada a la fuente de la fidelidad. ¿Y ese quién es? Es Dios. Amén. Tener una relación con Él. Tener esa relación con Él. Amén. En 2 de Timoteo 2:13, vamos a ver si está correcta ahí. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, es que Dios es fiel. Él no cambia. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles. Como les ponía el ejemplo, me ha pasado. Este año 2021 voy a levantarme a tal hora y uno empieza ahí, va bajando la guardia, ¿verdad? O voy a leerme la Biblia en un año, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, y no lo logramos. Pero dice, Dios es fiel, Él es fiel. Amén. Amén. Entonces, debo de estar conectado a esa fidelidad, a Dios. Dice que Él es el ejemplo que debemos reflejar de esa virtud de Dios. O sea, Él es el ejemplo de fidelidad. Y yo, como su hija, como sus hijos, como gente que ama a Dios, debemos de reflejar que esa virtud sea en nosotros. Que la gente pueda decir, en Yurli, Lisette, hay una mujer confiable. En Marlene hay una mujer confiable. En Doña Zoraida hay una mujer confiable. ¿Verdad? Y así, conforme yo me voy siendo fiel, hermanas, Dios me va dando más, más para ministrar, ¿verdad? Más me va a delegar porque ve mi fidelidad, pero si yo soy infiel, Él no me va a dar para que yo ministre. Amén. Amén. Dice, debemos de reflejar esa virtud de Dios. Él ha sido fiel para conservar nuestras almas en sus caminos. Él ha sido fiel, ¿verdad? Él nos ha dado la salvación. La salvación Él nos la regaló a través de Cristo Jesús, porque Él dijo, yo voy a salvar al mundo. Enviaré a mi hijo. Y Él no negó a su hijo, era su único hijo, y Él mantuvo esa fidelidad. Él dijo, yo lo enviaré, Él irá. Incluso Él dijo, el Señor dijo, yo iré. Y Él fue fiel en cumplir, ¿verdad? Entonces, Él ha sido fiel para conservar nuestras almas en sus caminos. Hoy, hasta el día de hoy, Él ha sido fiel. Ha sido un segundo año, porque ya pasamos el primer año de dificultad con este asunto de la pandemia. Y aunque no hubiera pandemia, Dios ha sido fiel. Amén. Hoy en la mañana que alistaba en la cocina yo para limpiarla después del desayuno, yo recordaba cuando no tenía conocimiento de Dios y sin embargo Dios siempre proveyó alimento, siempre proveyó algo por esa fidelidad y nosotros no lo conocíamos, no sabíamos, o sea, conocíamos de oídas que había un Dios, pero teníamos un concepto de Dios como un Dios castigador o lejano, ¿verdad? Un Dios lejano, un Dios desinteresado, y a veces uno vive como animalitos, ¿verdad? O inalcanzable. O inalcanzable, sí, esa es la palabra correcta, inalcanzable. Pero cuando uno viene al conocimiento de su palabra, que Él dice, yo soy fiel, yo cumpliré, yo los guardaré, yo los sanaré, yo los libraré, yo les proveeré, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios que te va a ser fiel, que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, hermanas. Es que Dios está con nosotros aún en los momentos cuando creemos que Dios no está. Él está ahí con nosotros, porque su fidelidad es para siempre.
Amén. Amén. Y dice, Él ha conservado nuestras almas, Él ha guardado nuestras almas de que caigamos a lo más bajo, a lo más vil. Él nos sacó, Él nos libró. Dice que también nos ha llevado de su mano en situaciones difíciles, en todo tiempo. Yo me cansaría o no nos daría la tarde para decir, y quizás también mis hermanas, de ver cómo Dios ha cumplido con nosotras en llevarnos de su mano en situaciones difíciles, en situaciones donde nosotros no vemos una puerta abierta, donde nosotros no vemos una respuesta, donde nosotros no vemos una luz, solo oscuridad, y saber que Él está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para guiarnos, para sanarnos, para librarnos, y no solo a nosotros, sino a nuestra familia, ¿verdad? Yo le decía en una ocasión a mi hija, a mí me toca orar y Dios le toca suplirte, ¿verdad? Porque tal vez yo no tengo los recursos para suplir la necesidad de alguien, de mis hijos, pero me corresponde a mí orar y ser fiel a Dios y decirle: Dios, tu palabra dice que tu fidelidad alcanza, va de generación en generación y 1000 generaciones. Yo estoy formando mi primera generación, mis hijos, y ya vienen mi segunda generación, mis nietos, y yo le digo: Señor, tu palabra dice que tú eres fiel de generación en generación, y yo quiero que mi descendencia sea una descendencia fiel, una generación que te ame, una generación que te adore, que te sirva, porque es lo que uno más anhela. Amén. Entonces, hermanas, Él es fiel con nosotros, aún en los momentos difíciles. Amén. Amén. Julie, ¿vas a decir algo, hermana? Es que se me vino una palabra que está en Salmo que dice que los animales y todo esperan a que Dios los alimente. Y Él sabe que la creación, que la naturaleza espera que Él sea el que le provea. Y Él no le niega ese alimento. Él todos los días... Yo me pongo a analizar cuando viajo así, por ejemplo, a Bejuco. Son unos cerros y en las alturas de los cerros no hay agua. Siempre el agua está baja. Y yo me pongo a ver aquello tan seco y yo decía, ¿cómo hacen los animalitos aquí arriba donde no hay agua, donde no hay frutas? ¿Cómo hacen para sobrevivir? Y sin embargo, ahí yo estoy segura que el Señor... de alguna forma les provee algún arroyito o alguna cosa, pero ahí los animales no perecen porque Dios es fiel. Entonces ahí es donde uno definitivamente cada día todo la creación, todo lo que sucede demuestra la fidelidad de Dios. Amén. Hacia nosotros y más hacia su pueblo. Sí, imagínate que hoy, hermanas, Dios ha sido fiel con nuestra querida provincia, con nuestra querida Costa Rica. Hemos visto el día, estamos bien, hay trabajo, hay algunas, y tal vez alguien dirá, bueno, ustedes dicen que hay trabajo, que hay esto, pero yo no tengo trabajo. Yo no he podido tener tal vez los 3 tiempos de comida, pero siempre se ve la fidelidad de Dios. Dios siempre va a manifestar su fidelidad. Y se lo digo yo que por muchos años, en algún tiempo de la niñez, supimos que fue vivir o tener carencias económicas. Y Dios siempre fue fiel, ¿verdad? Tal vez no comíamos ese día el pollo y la carne y demás, pero había una tortillita de ojoches, por lo menos aquí en Guanacaste la conocemos, ¿verdad? El ojoche, yo no sé si ustedes lo llegaron a conocer, no, ellas no son guanacastecas. Y mi mamá nos mandaba a los potreros a buscar esas semillitas y mami nos hacía tortillitas de ojoche. Dios proveía para nosotros de esa forma, pero uno no lo veía como fidelidad, porque estamos lejos de los mandamientos de Dios, pero estamos vivos
cafecito sin azúcar. Hoy se toma cafecito sin azúcar por dieta y por demás. Nosotros lo hacíamos. O sea, es un lujo tomar café sin azúcar. Sí, sí. Y antes era una necesidad. Era una situación crítica, ¿verdad? Y con una tortillita y ya comíamos, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de Dios estuvo. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible, Señor? Que yo me río porque lo que les voy a contar es increíble. Yo decía, es como ver la fidelidad de Dios. Comíamos del suelo, las frutas sin lavar, sin nada, y la fidelidad de Dios estuvo ahí porque desconocíamos, o yo no sé si era que no la conocíamos, digamos, que había que lavar la fruta, que desinfectarla y ese montón de cosas. Así la comíamos, pero la fidelidad de Dios estuvo que no nos enfermamos. No pasaba de un dolorcillo de panza. Y de un ataque de lombrices. Dios fue fiel con el pueblo de Israel. Sí. Podemos ver todo, les mandó agua, les puso agua, codornices. Siempre Dios fue fiel, pero no todos fueron fieles. Sí. El Salmo 104 habla de esa fidelidad de Dios. Dice, Salmo 104, ustedes ahí se lo leen todo, hermanos, porque es muy lindo, pero dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos y van entre los montes, dan beber a las bestias del campo, mitíganse de los asnos. Dice, riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras, se sacia la tierra, hace producir heno para las bestias, hierba para el servicio del hombre, saca pan de la tierra, el vino, el aceite, el pan, dice, se llena de savia los árboles, nidan las aves, bueno, etcétera, 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 pero dice del 24 en adelante, cuán innumerables son tus obras, las hiciste con sabiduría, llena la tierra de tus beneficios, dice, y en el 27 dice, todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y al final dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras, dice, y alma mía bendice a Jehová, aleluya, porque dice, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. A ti cantaré salmos mientras viva. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es para siempre. Amén, así es. Así es. Y dice, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, amén. Y por esa fidelidad no hemos sido consumidos. Ahí en el 104 también habla de eso, ¿verdad? Porque Él es fiel. Imagínate que si Dios dijera, bueno, voy a ser fiel solamente con los que son fieles. Ajá. Y ahí estuviéramos. No ahorita, sería justo Él. No sería justo Él, sí. Pero la fidelidad de Dios es para siempre y con todos. Pero a mí me encanta saber de que hay algo especial para los que le amamos. Amén, amén, amén. Entonces, sí, entonces nosotros en esta tarde, hermana, amigos, queremos hacerle que usted reconozca que no solamente le pidamos a Dios que Él sea fiel, y Él es fiel, amén, sino que también usted debe de ser fiel. Y esto de la fidelidad debemos instruirla en nuestros hijos, en nuestra generación, que es importante, que esto no es un asunto antiguo, no, es de siempre y para siempre, que nosotros debemos de ser fiel a Dios en todo. Vea, en el colegio, a enseñarle a nuestros hijos, en las escuelas, que no copien, que si salieron mal, saben que fue porque salieron mal. Pero no salir bien porque copiaron, porque llevaron la chuleta, porque llevaron la ayudadita ahí, o porque le mandaron un WhatsApp con las respuestas y ese montón de cosas. Hay que enseñarle. El mundo está necesitado de hombres y mujeres fieles, que guarden, que sean cumplidores de promesas. Amén.
Y es que Dios, Pita, disculpa, Dios, digamos, habrá gente que dice, es tan difícil serle fiel a Dios. Comienzan a pensar, Ajá. es que es difícil, uno no puede cumplir Uno con no puede todos los con- mandamientos que la Biblia lo habla y todo, pero es que es algo tan natural cuando uno está en las cosas de Dios. Él mismo se encarga de que uno Que uno pueda cumplir. ajá, que uno lo cumpla. No es porque uno es doña toda, Mm. porque hay que bruta, ¿verdad? No, sino es conforme uno va buscando a Dios, leyendo su palabra, que es la que lo dirige a uno, la que le habla a uno y todo. Entonces eso hace que uno le sea fiel a Dios, que tenga esa fidelidad para con Dios y para con los que los rodean a uno, ¿verdad? Porque no solo con el esposo, no solo con el amigo, no solo sino que con toda la gente que pueda ver que está esa fidelidad en uno, ¿verdad? Y que puedan decir, es como dar buen testimonio, ¿verdad? No, y es que mira, cuando yo soy infiel, no solamente soy infiel por decirte con Yurli o con vos, o soy infiel a Dios, no, soy infiel a mí misma. Yo misma me estoy provocando esa infidelidad porque no he cumplido esa palabra. Amén. Entonces, yo misma no soy fiel. He faltado a mi propia fidelidad. No sé si me estoy fallando a mí mismo. Sí, al fallarme a mí mismo, porque yo digo, ay, le fui infiel a la hermana, pero no, he sido infiel conmigo misma. Amén. Entonces, dice, vamos a ver, Filipenses 2. Bueno, dice, porque Dios, ese es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por nuestra voluntad. Amén. Por su voluntad. Entonces tenemos que estar conectados con para ese que Dios, ponga ese para querer que como Él el ponga hacer. ese querer en nosotros. Ajá, Porque ajá. decía Marlene, no lo logramos por nosotros mismos. Y es cierto, no lo logramos. Es que Dios el que hace. Y creo, hermanas, que esto de ser fiel es un acto voluntario. Como decir, es una decisión. Para que sea más clara la situación. Es una decisión. Yo decido ser fiel. Y como yo he decidido ser fiel, dice que Dios va a poner en mí el querer como el hacer. Entonces, Él nos va a ayudar. ¿Y por qué se hace? Porque uno ama a Dios. Porque uno ama a Dios. Dice, y amarás al Señor con tu todo Dios, su corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. En el orden. Entonces, ahí va, eso es lo que hace que uno sea, produzca en al amar a Dios. Como decía Yurli, cuando uno ama al esposo, eso hace que uno sea fiel, porque uno ama a aquella persona que Dios le dio a uno. No, o alguien dirá, bueno, yo le he sido fiel por ese pacto que hice. Nada más por eso. ¿Verdad? Porque tal vez dice, bueno, dejé de amarlo por algunas circunstancias. Sí, exactamente. Esto no cabe con Dios, a Dios hay que amarlo, ¿verdad? Sí, porque Dios no te va a fallar nunca. Nunca. Pero hay personas que dicen, bueno, yo sigo siendo fiel porque sé que hay una promesa que yo tengo que cumplir. Tengo que cumplir. Y tengo de cumplirla hasta que la muerte nos separe, dijo, ¿verdad? Y esto así con Dios, hasta que la muerte física, en este mundo que vivimos tan convulsionado, tan lleno de ideologías erróneas que nos quieren que nosotros aceptemos eso, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece, el mundo quiere que nosotros lo recibamos. Y a veces dice, bueno, es que el que no acepta tal ideología no respeta los derechos. Pero cuando ellos nos implantan que seamos infieles, no están respetando nuestros derechos, ¿verdad? De querer ser fieles. Que nosotros queremos ser fiel, guardarnos para Dios, vivir en esa santidad de Dios. Y sí, hermanas, ya para concluir, estamos viviendo tiempos acelerados y difíciles en donde la fidelidad debe de permanecer en mi vida, en mi familia, en mis nietos, y depende de usted y de mí, que nosotros no solamente lo digamos, usted tiene que ser fiel, no, yo debo de ser fiel. ¿Para qué? Porque Jesús y el Padre de Gloria, Jehová de los ejércitos, nos han demostrado que ellos son fieles, son sus atributos, amén, y han permanecido fiel, y sabemos que Él es fiel.
Entonces, como ellos son nuestro ejemplo a seguir, nosotros debemos de enseñar con nuestras actitudes que debemos de ser fieles. Amén. Entonces vamos a orar, dándole gracias a Dios por esa fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios es de generación en generación y dice que cada mañana su misericordia es nueva. Hoy es un día nuevo, no es el día de ayer. Quizás usted lo puede ver pintado del mismo color, con el mismo sol, con el mismo radiante brillo de cada destello que el sol da. O la lluvia, no sé dónde usted está, si llueve o cae nieve o no sé. Pero sabemos que en todas esas cosas la misericordia de Dios, su fidelidad hoy ha sido nueva, no es la misma de ayer. Y dice que porque Él es fiel y guarda el pacto de generación en generación con sus hijos. Hoy en esta tarde, Señor, queremos darte gracias porque tú eres fiel. Y también, Señor, queremos conectarnos contigo, afianzarnos en ti, Señor, para poder ser fieles. Tu palabra dice, Señor, en Filipenses, que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tu voluntad es que nosotros seamos fieles. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión y ser cumplidores de promesas. El mundo necesita de gente que cambie, de gente que sea diferente, de hombres y mujeres que te amen, que te sirvan y que te sean fieles, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es necesario que el hombre y la mujer sea hallada fiel. Que nosotros podamos ser halladas fieles, Señor. Que esa fidelidad que tú estás reclamando en esta tarde para tu pueblo, para los que te conocen, Señor, que sea un hecho en nuestras vidas. Y quizás usted en esta tarde dice, bueno, yo he tratado de ser fiel, pero me ha costado. He tratado de buscar al Señor y me ha costado. No sé qué hacer, pero en esta tarde yo quiero decirle que abra su corazón a Dios y se conecte a la fuente de vida, a la fuente que cambia corazones, a esa fuente de vida que exalta para vida eterna, dice su palabra. Señor, en esta tarde, oh Dios, venimos orando por cada persona que no te conoce y quiere hacer un cambio de vida, Señor, porque al ser infiel en todos los aspectos de su vida, Señor, ha acarreado, Señor, con cosas, con situaciones que le han traído aflicción. Pero en esta tarde, Señor, venimos orando para que haya libertad, haya rompimiento de cadenas, de ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús, Señor amado, y que estas personas que hoy reciben a ese Cristo en sus corazones y tienen un cambio en este día, ellos puedan decir, Señor, por tu fidelidad hoy soy salvo, porque dice que Cristo vino a salvar al mundo y no a condenarlo. Señor, que hoy podamos recibir esa salvación. Anota, Señor, en ese libro de la vida, como dice en el libro de Apocalipsis, que ese libro de la vida están anotados todos aquellos nombres los cuales tú conoces. Señor, anota a esta persona que está tomando la decisión por ti y ayúdale, Señor, a llevar una vida consagrada en fidelidad a ti, que ellos puedan amarte, Señor, que esta persona pueda amarte, oh Dios, con todo su corazón, con toda su fuerza, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por esa fidelidad que salva, gracias por esa fidelidad que sana, gracias por esa fidelidad que liberta, gracias por esa fidelidad, Señor, que levanta y restaura al caído. Hoy es un día en que la fidelidad de Dios se manifiesta sobre tu vida. En el nombre de Jesús, por tu fidelidad, Señor, oramos en esta tarde. Por tu fidelidad, Señor, declaramos sanidad, declaramos vida eterna, declaramos rompimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor, que esta fidelidad que alcanza 1000 generaciones, seamos nosotros, Señor,
Señor, los conductores, para que esa fidelidad llegue cada día a esta generación y a las venideras. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a ser transmisores de esta fidelidad, de ser transmisores de tu gracia, de tu amor, de tu grande amor, Señor. Gracias, Señor. Cada momento, Señor, tú provees esa fidelidad. Sí, Señor. Y la vemos, Señor, en nuestra vida, esa fidelidad. Nada, Señor, nada nos falta, pues tú provees todo, Señor. Hoy tú provees, Señor, a ese hogar, en ese hogar donde falta, Señor, ese dinero, Padre, para suplir las necesidades de este mes. Tú suples, Señor, tú suples, Señor. Tú suples, Señor, en ese hogar. Tú suples ese dinero, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo suples, oh Padre. Tú lo suples, Señor. Tú lo suples, eterno Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es para siempre. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque sin tu fidelidad, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Gracias, Señor, porque permaneces hasta el día de hoy fiel. Y sé que vendrás pronto, Señor, por esa fidelidad que tú dijiste, y vendré y los tomaré. Porque donde yo estoy es necesario que ustedes estén. Esperamos, Señor, que esa palabra, Señor, se cumpla, que tú vengas por un pueblo que te ame y que te sirva y que te adora en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas y amigos, que Dios les bendiga. Zoraida, también se le puede dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros todo el año. Esa fidelidad. Ajá, que fue fiel, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad? Ya... Hoy es el último programa que tenemos del año. No, ¿quién dice? Vaya, ¿se quiere ir la hermana? No hablamos que empezamos en enero otra vez. No, el 16. Pero este domingo, este miércoles, ¿qué cae? Yo creo que es 22. Sí, habíamos hablado que hoy... Sí. Ah, ok. Entonces les decíamos... Una feliz Navidad y un feliz año. Yo quedé así como asustada. No, pero yo me voy a conectar con ustedes. No se preocupen. Hoy vamos a estar las tres. Sí, yo quisiera. Es que, ¿qué fecha estamos? Hoy es 19, lunes 20, martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24. Ajá. Usted no sé qué va para San José, entonces, miércoles 22. Bueno, ahí yo me conecto el otro miércoles, hermanas. Bueno, que Dios les bendiga. Sí, ya gracias, hoy nosotras vamos a estar juntas. Amén. Pero el otro miércoles sí quiero que se conecten. Voy a tener ahí una pequeñita reflexión, aunque sea, y saludarlas, ya que estamos más cercanas a la Navidad, a ese tiempo de compartir en familia, amén. Entonces les amamos muchísimo, de verdad, que Dios les traiga para este 2022 muchas bendiciones, amén. Que la fidelidad del Señor esté presente en cada hogar y pues que también podamos nosotros serle fiel al Señor para ver todas las promesas cumplidas en nuestras vidas. Hermana Juanita fue muy fiel. Nuestra hermana Juanita, saludos, bendiciones. Hermana Juanita. Saludamos a todos esos hermanos. No sé si ella todavía está pastoreando, pero sí, está pastoreando a toda esa congregación bonita ahí, ¿verdad? Muchas bendiciones para ustedes, que la pasen bien. Y que sobre todo estén bien conectaditas al Señor, ¿verdad? Amén, que estas bombas y luces no nos distraigan, ¿verdad? Ajá, que no nos distraigan. Siempre serle fiel a Dios. Amén. Entonces saludamos a la gente de Limón, que la pasen bien, a la gente de Heredia, que la pase bien, de Alajuela, de Cartago, Turrialba, Pérez Celedón, bueno... Todas, si algo se me olvida, mejor no digo nombres, dijo. Y si nos ven de otro país también. Sí, a toda gente que nos ve también afuera. De Guatemala creo que nos ven.
Hay algunos ahí que nos están viendo de afuera, entonces igual para muchas todos bendiciones y sepamos que tenemos un Dios fiel, cumplidor de promesas y que Él nunca va a fallar. Amén. Entonces por esa fidelidad y por ese amor que Él cada día nos muestra, seámosle fiel. Amén. A todos esos conectados ahí, abrazos fuertísimos, les amamos. Y bueno, creo que no nos queremos ir, porque como nos vamos a ver hasta después. En enero. No, ellos sí la van hasta a el ver. otro año. Hasta el otro año nos vemos. Conmigo sí se ve en el otro. Conmigo miércoles. sí se ve en el otro miércoles. Amén. ¿Verdad? Sí. Pero sí, muchas gracias, hermanas, de verdad. A veces me pongo a pensar que esta idea no nació de la pandemia, aunque tuvo que ver. Esto nació en el corazón de Dios. Sí, amén. Que aprovechamos la pandemia, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Porque podemos estar cada 8 días. Y a veces quisiéramos estar todos los días, ¿verdad? Pero de ahí, por nuestros quehaceres y demás, hemos asignado un día a la semana y bueno, creo que hemos sido fiel, ¿verdad? Hemos estado ahí, a veces con la enfermedad, con y con lo otro. Sí. Hemos pasado bastantes situaciones este año. Han habido momentos muy duros, pero esos momentos duros que uno dice que vive cuando uno recopila, ¿verdad? Todo aquello que Dios ha hecho por nosotros, eso que de dificultad no es nada, ¿verdad? La verdad es dice la palabra que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un mañana de esperanza, de gozo, de júbilo. Sabemos que lo que de todas maneras el Señor convierte nuestras tristezas en alegrías, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, por más difícil, por más triste, por más complicado que sea una situación, el Señor nos permite pasarla para probar nuestra fe, para fortalecer nuestro espíritu, nuestro ser, y al final eso lo convierte en una gran victoria que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, que el Señor me los bendiga. Ahora sí, bendiciones, abrazos y nos vemos en enero si el Señor lo permite. Y no se olviden de conectarse siempre. Que la pasen bien. Chao.